mesencéfalo. Chicos, veo que falta mucha gente y vamos a empezar. La parte de los pedúnculos cerebrales, ven que están como sosteniendo el cerebro. Y la otra parte de atrás, que tiene estas pelotitas. ¿Hay alguien que se anime a que yo lo ponga de coanfitrión y vaya aceptando las invitaciones? Porque no voy a poder dar la clase y aceptar los que vayan entrando. Si ustedes lo van a ver en la siguiente clase, en la de configuración interna, pero básicamente todo el tronco ustedes lo pueden dividir en tres partes. Una parte que se llama pie, que sería la parte de adelante. Una me apabullan que no central, escucho. que se llama calota. Y toda una parte dorsal, perdonen, sí, que se yo llama puedo, pecho. no tengo problema. Sí, entonces, perfecto, gracias Lucía. Del mesencéfalo es la lámina cuadrigémea. Espérame un segundo, te hago coanfitriona. El techo va a estar formado por el cerebelo. Confirmame que ya ves en la sala de espera. Todo esto que estamos viendo está ubicado acá. Sí, ya veo la sala de espera, así que ya los puedo admitir. Impecable. Te pido que los vayas chequeando y que vayas poniendo admitir a todo el mundo. ¿Sí? Dale. Bueno, arrancamos, gente. Voy a silenciarlos a todos. Bien. Compartir pantalla. Bueno, mi nombre es Fiorella Martín Bertuzzi, soy médica neuróloga, trabajo en la sección de cefaleas del Hospital Italiano y voy a dar la clase del doctor José de Paz, que vive en Mendoza, pero no puede dar la clase lamentablemente, por lo tanto me van a tener que bancar a mí ahora y en neuralgias a las 9. A las 9. Bueno. No tiene conflictos de interés, yo tampoco. La cefalea tipo tensión o tensional, perdonen, La cefalea tipo tensión o tensional es una de las cefaleas más comunes, ¿sí?, que existen. Tiene muchísimos nombres, como verán. Perdón. Básicamente, a ver, es el dolor de cabeza más frecuente de todos. Se estima de que alrededor del 99% de la población mundial va a tener al menos un dolor de tipo tensional en la vida, ¿sí? O sea que imagínense que absolutamente, o sea, el 1%, y de hecho hay un estudio muy interesante en donadores de sangre que salió hace poquito en alguna revista de estas especializadas en cefaleas, que hicieron una encuesta a donadores voluntarios de sangre, eran arriba de 1000, quienes jamás habían tenido un dolor de cabeza. Y la prevalencia fue de un 2 y pico %. Por lo tanto, tiene este sentido de que al menos una vez en la vida vamos a tener este tipo de dolores de cabeza, ¿sí? Tiene distintos nombres, los cuales a nosotros como cefalólogos algunos nos hacen como un poquito de ruido, pero no podemos decir que no del todo. La por tensión, por contracción muscular, tiene que ver con la fisiopatología de la tensional, pero no justifica el 100% de todo el mecanismo. La psicomiogénica por estrés, cefalea común o esencial, hablan más, digamos, de este origen psicógeno que muchas veces se le atribuye a la cefalea tensional. Más que nada, si uno va... El problema de esto, el problema de la definición, definirla como una cefalea por estrés o cefalea psicógena, es que la mayoría de las cefaleas primarias va a empeorar en un estado de ansiedad, va a empeorar cuando el paciente está ansioso. Entonces, atribuir el tema de que sea una cefalea tensional únicamente a que empeora durante los periodos de estrés, siempre nos hace ruido y siempre nos cuesta, digamos, hacerle entender también al paciente que no tiene una cefalea por tensión, tiene una cefalea primaria de X motivo. Sumado a todo esto, chicos, no vamos a ver cefaleas tensionales en el consultorio, las vamos a ver muy raramente. Yo como especialista en cefaleas veo 2 por año. Capaz que ustedes puedan ver un poquito más, ¿sí?, como neurología general, pero en general va a ser la consulta del picaporte. ¿Vieron que el paciente se está yendo, se da vuelta y dice, doctor, otra cosa, me duele la cabeza cada tanto?
En esos casos muy probablemente veamos estas cefaleas tipo tensión, que no son el motivo de consulta principal, sino algo subyacente. Pacientes muy obsesivos puede ser la consulta principal, pero en la mayoría va a ser o una tensional crónica o va a ser una consulta de picaporte. Es un poquito más frecuente en mujeres que en hombres, pero nada que ver con la migraña, en donde la diferencia es muchísima, como vimos la semana pasada. La prevalencia máxima es a los 30-39 años. Es muy importante que declina con la edad, ¿sí? Suele durar unos 20 años, por lo tanto, alrededor de los 60 también empieza a desaparecer. Lo mismo que la migraña, lo mismo que la mayoría de las cefaleas primarias, alrededor de los 80 quedan re poquitas. Con respecto a en la adolescencia, un dato más, en la adolescencia es rara la cefalea tensional. Recién aparece alrededor de los 15-16 años. En la preadolescencia, prácticamente el niño que tiene dolores de cabeza, el preadolescente que tiene dolores de cabeza, muy seguramente va a ser migrañoso, ¿sí? Y recuerden esto de que no tienen todas las características los niños de migraña y lo que hay que hacer es un seguimiento, ¿sí? Porque más adelante lo van a desarrollar el cuadro completo, más llegando a los 30 años, ¿eh? O sea que no es nada raro que alguien de 20 años no tenga todos los criterios de migraña. La vamos a diferenciar en distintos tipos de cefalea tensional o tipo tensión, que puede ser episódica o crónica. La episódica la vamos a dividir además en infrecuente y en frecuente. Infrecuente es menos de 4 episodios por mes. Frecuente es entre 5 y 14 episodios por mes. Y crónica es en 15 o más cefaleas por mes. Y todas estas las vamos a subdividir en asociada alteración con los músculos pericraneales o sin hipersensibilidad pericraneal. Digamos, vamos a hacer dentro del examen físico una palpación de los músculos pericraneales, cuello y hombros, y si ocurre dolor e hipersensibilidad a la palpación de estos músculos, vamos a decir que es con hipersensibilidad pericraneal, si no, no. El dolor, perdonen, el dolor de la cefalea tensional es de leve a moderado, nunca va a ser severo. Es de tipo opresivo, nunca va a ser pulsátil. Es de localización en vértex u holocraneal, es la vincha. Nunca va a ser hemicraniano. No empeora con la actividad física, de hecho, normalmente, la gente mejora cuando sale a caminar, cuando se despeja, cuando mueve el cuerpo. Puede tener un poquito de fotofobia, una cosita de nada, las náuseas está medio discutido, una cosita de nada de náuseas, pero nunca fotofobia intensa ni náuseas francas, ¿sí? Y puede tener sensibilidad pericraneal, ¿sí? Esto a veces es difícil de distinguir, más que nada en la cefalea tensional crónica, porque si recuerdan, si alguna vez leyeron los criterios de migraña crónica, la migraña crónica es una cefalea tensional de base por más de 14 días de 14 días por mes, con 8 días de síntomas migrañosos, pero de base es una tensional, por lo tanto muchas veces se superpone y de hecho existe una controversia dentro de los especialistas de dolor de cabeza de que la tensional en realidad no existe, que la tensional es una forma frustra o una forma leve de migraña. Esto es muy difícil de justificar que el 78% o 99% de la gente tenga la predisposición migrañosa, pero bueno, sí que las tensionales episódicas frecuentes probablemente tengan algún rasgo migrañoso y no lleguen al síndrome completo.
hay mucha coexistencia de migraña y cefalea tipo tensión episódica, ¿sí? De hecho, si ustedes, en líneas generales, los neurólogos tenemos un poquito más de frecuencia de migraña que la población general, pero si ustedes son migrañosos van a notar que tienen más predisposición a hacer cefaleas de tipo tensión. Ni hablemos los que son migrañosos crónicos, que ya les dijimos, prácticamente dentro de los criterios diagnósticos, la mayoría de los días o la mitad de los días va a corresponder a una cefalea de tipo tensión. Para diferenciar entre tensional y migraña, a veces es útil la prueba con triptanes, pero como coexisten muchas veces, no necesariamente tomar un triptán y que responda o tomar un triptán que no responda te descarta la migraña, ¿sí? Te descarga o te descarta. O por ahí sí te confirma. Si el paciente viene con un dolor de cabeza que responde a triptanes, no podría, o mejor dicho, no tendría lógica que fuera una tensional. Por lo tanto, si les quedan muchas dudas a veces, más vale hacer una prueba con triptanes. Bueno, cuando tenga un dolor moderado, toma esto. Y si dentro de la hora, 2 horas, está mejor el paciente, se inclinan al fenotipo migraña. Los factores de riesgo de la tensional claramente tienen que ver con las tensiones y como consecuencia con el acumulado de tensión muscular, ¿sí? El mayor tono, digamos, del músculo va a generar más el insomnio, el estrés laboral, ¿sí? El estrés en general, las discusiones emocionales, cualquiera de estas cosas va a empeorar. El sedentarismo es el principal factor de riesgo. De hecho, el tratamiento básicamente es hacer actividad física, es moverte, porque la gran mayoría de las veces cuando tengan un paciente que tiene o cuando ustedes tengan una cefalea tensional, el paciente que se para, se mueve, camina una cuadra, se relaja y baja el dolor de cabeza, ¿sí? Los trastornos de ansiedad, claramente. Bien. Con respecto a por qué aparece la cefalea tensional, lo primero que vamos a hacer es tener en cuenta de que a pesar de ser la cefalea más frecuente, es la que menos importancia tiene para la industria y por ende es la que menos recurre a medicamentos, por ende es la que menos se estudia. Quizás los que más trabajan y insisten con la tensional son la gente de Dinamarca, el grupo de Dinamarca, que es uno de los grupos más fuertes en dolor de cabeza. Y básicamente vamos a ver mecanismos periféricos y mecanismos centrales. Para que entiendan un poquito, están involucrados muchos de los mismos mecanismos que vemos en la migraña, de ahí esa controversia de que es lo mismo, que en otro nivel, pero bueno. En la tensional sí se ve de que el origen es principalmente, el origen o la manifestación final es la tensión muscular. Entonces, ¿qué es primero? ¿La contractura o el dolor de cabeza? Hay quienes dicen que la contractura genera una hipersensibilidad periférica a mecanismos centrales y termina siendo una estimulación nociceptiva y por ende una hipersensibilidad central como un mecanismo de win-up o un mecanismo de miembro fantasma, por así decirlo. Por otro lado, tenemos la posibilidad, que no está confirmada esto, de que sea el central que esté más predispuesto y que genere un estímulo que contraiga los músculos y la contractura o la sensibilidad pericranial sea la consecuencia. Pero todavía no nos ponemos, o sea, nadie se pone de acuerdo, nos ponemos, dijo el mosquito, ¿no? Mucha gente opina de que esto es más un problema muscular y de hecho el paciente normalmente, incluso el migrañoso te va a venir a decir que esto es las cervicales. Muchas veces me pasa de que tengo que decirle al paciente, ¿por qué no me dejas a mí definir si esto viene de las cervicales o no? Y me contás los síntomas.
Pero bueno, a los fines prácticos sabemos de que principalmente en las formas crónicas hay un componente central en donde hay una disminución de las vías inhibitorias del dolor, con lo que básicamente no se inhibe el dolor y por ende persiste en el tiempo. Esto de la inhibición del dolor es interesante pensarlo en lo siguiente. Ustedes saben de que nosotros tenemos, digamos, una adecuación a lo sensitivo, al estímulo sensitivo continuo, ¿no? Por eso podemos usar ropa y no las estamos sintiendo, por eso cuando tenemos un anillo puesto lo dejamos de sentir en un tiempo, ¿no? Cuando un estímulo se persiste en el tiempo, lo ignoramos, lo dejamos de sentir. Bueno, los pacientes migrañosos y en algunos estudios de cefalea tensional, particularmente crónica, se ve de que hay pérdida de esa deshabituación de la sensibilidad. O sea que el paciente sigue sintiendo y sigue percibiendo en su sistema nervioso central estos estímulos por falla de las vías inhibitorias. El tratamiento agudo en esta cefalea tensional es básicamente AINES. En realidad yo la verdad no me gusta mucho que se traten, pero bueno, si ya llegaron al neurólogo es porque por lo menos es moderada la cefalea. Distinto a la crónica no deberíamos, como cualquier cefalea crónica, no deberíamos indicar analgésicos, deberíamos ir directo a los preventivos, pero bueno, esta es la charla de café, la charla de pasillo en cualquier fiesta o evento social en donde te dicen, vos sos neurólogo, ¿sabes que a mí me duele la cabeza? En ese momento puede de que surja una cefalea tensional. Insisto que en el consultorio es raro que la veamos. Hay distintas opciones. Esto es en escalado para arriba. La verdad es que en general solemos probar primero medicaciones de menor potencia hasta mayor potencia. Hay que tomarla lo antes posible, igual que la migraña, pero en este caso no es ni bien empieza el dolor, sino si fallaron los primeros mecanismos, léase levantarse, estirarse, mejorar la postura, etc., ahí usamos los analgésicos. Perdón. El metamizol intravenoso, la verdad es que no tengo nada de experiencia. Podría llegar a funcionar más que nada en cefaleas crónicas, tensionales, pero no tengo experiencia como para contarles. Los opioides son bastante usados, no sé, en mi hospital no tanto para una tensional, por ahí sí para otras cefaleas primarias. No sé cuál es la experiencia de ustedes, si alguno de ustedes tiene uso de opioides en tensionales, ahora me cuentan. Más o menos, a ver, la gran mayoría no va a mejorar. Eso de dar un relajante muscular o dar opioides no funciona en este tipo de dolores. Los objetivos de tratamiento preventivo, como cualquier tratamiento preventivo, es reducir la frecuencia de las crisis, modificar la severidad del dolor, que ya sabemos que en este es más molesto que doloroso y discapacitante, pero es molesto. Imagínense todos los días estar con una vincha en la cabeza, es bastante molesto. Y mejorar la efectividad de tratamientos abortivos, es decir, si el paciente nada le funciona, mejorar de que algo le funcione. Y obviamente disminuir la discapacidad. Dentro de los tratamientos, quizás lo más descrito son los antidepresivos tricíclicos. La amitriptilina en nuestro medio es la más común porque imipramina no hay y nortriptilina, no sé si ahora se consigue, pero en su momento no se conseguía. De 25 a 50 miligramos, mucha más dosis no es necesaria, y si ya no funcionan 50 miligramos es medio inútil seguir subiéndola. Sí puede pasar de que un beneficio con 50 miligramos haya una recaída y la subamos a 75 por un tiempo prudencial y después volvamos a 50, ¿sí? Imipramina y nortriptilina, ya les digo, no tengo experiencia porque nunca las tuve disponibles
en nuestro medio. Antidepresivos atípicos, la mirtazapina, la verdad, a mí me resultó bastante. Tiene un efecto sedante que suele mejorar el sueño, por lo tanto, los que tienen este tipo de cefalea muy asociada al insomnio, es bastante común. Es importante que si uno piensa, chicos, insomnio, cefalea matutina, ¿qué tenemos que descartar? Hipertensión endocraniana. Antes que eso, Caos. SAOS, perfecto. SAOS, sí, SAOS. Es mucho más frecuente que la hipertensión endocraniana, y la hipertensión endocraniana es también pensado en cefalea matutina, pero en general despierta a la madrugada la hipertensión endocraniana. Listo. Gracias. Tiene un delay tipo de 3-4 horas, te despierta. Siempre y cuando duerma a 180 grados. Ojo que hay que preguntar cómo duerme, porque a veces terminan durmiendo sentados porque se dan cuenta y no te lo comentan. En general hay que preguntar cuando uno le suena, cuando algo suena de hipertensión endocraniana, hay que preguntar cómo están durmiendo. La mirtazapina, recuerden de que mientras menos dosis, más efecto sedativo tiene, pero la verdad, en dosis bajas, en dosis de 7,5, 15 miligramos, anda bien con estos pacientes. Los SIRS son súper usados. Yo tengo más experiencia con venlafaxina que con los demás. Suelen tener buena respuesta, pero en general yo recomiendo que lo hagan, la indicación la hagan en conjunto con alguien de psiquiatría, ¿sí? Más que nada para detectar posibles trastornos bipolares, que nosotros le demos. Acuérdense que estos son gente joven, que nosotros le vamos a dar IRS, que si tienen estos antecedentes de bipolares lo podemos virar a bipolaridad, y podemos realmente, podemos virarlo a manía y podemos realmente poner en riesgo la vida del paciente. Por lo tanto, si estoy pensando en tratar con algo que exceda la amitriptilina, que nosotros sabemos que la amitriptilina, si bien puede llegar a virar una bipolaridad, las dosis que nosotros usamos siempre son más bajas que las dosis antidepresivas propiamente dichas. La duloxetina también es bastante buena,